Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, viernes 29 de enero del 2016, se agota el primer mes del año. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre una expansión de leve a explosiva del Zika en América, ya que es la región más expuesta, excepto Canadá y Chile. Todos los países están expuestos a esto. Este virus se detectó por primera vez en Brasil en octubre pasado, que es el país que tiene los mayores casos hasta este momento. Brasil ha tomado medidas de emergencia, incluidas incorporar 220,000 miembros del ejército para actuar rápidamente en relación a este virus, sobre el cual la población no tiene inmunidad y no existe todavía una vacuna de este virus originario de África. De manera que es sumamente importante que todos estemos alerta frente a los enunciados de las autoridades de salud pública y del Ejecutivo acerca de las medidas que se tomarán con relación a la prevención y al control de este virus, en el cual se estima morirán y podrían morir, de acuerdo a las organizaciones internacionales que se reunirán de urgencia en Uruguay, alrededor de 3 a 4 millones de personas que serán infectados con este virus. El presidente Barack Obama ha alertado sobre investigaciones rápidas sobre esta extensión que sigue todo el tema del dengue y del chikungunya que ha estado afectando las poblaciones del Caribe, y esto tiene un impacto en el turismo. Y ya algunas agencias de viajes, sobre todo que Estados Unidos ha alertado sobre el tema de los viajes de mujeres embarazadas, porque justamente el problema, aunque no se ha detectado totalmente una correlación entre este virus y microcefalia en niños, pero el tema principal radica justamente en la gestación, y las mujeres embarazadas tienen ese riesgo alto con relación al tema. De hecho, El Salvador ha tomado medidas que van en el sentido de que las mujeres no se embaracen en los próximos 18 meses, cosa que ha sido imitada por otros países en América que están en esta misma situación. De ahí que alertamos a toda la población a estar atentos a los llamados que harán las autoridades públicas de salud pública y del Ejecutivo a todas las medidas en relación a este virus. En el día de ayer, los mercados de Wall Street cerraron en verde, animados por un alza del precio del petróleo, y el Dow Jones de Industriales se incrementó un 0,78%, el Standard & Poor's 0,55%, mientras el índice compuesto de Nasdaq se incrementó un 0,86%. El petróleo de Texas subió un 2,85% y cerró en 33.22, mientras el crudo Brent de referencia de Europa se incrementó un 2,41% y cerró en 33.89. En una sesión que hubo fuertes vaivenes ligados a versiones sobre un posible recorte de producción del crudo. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el NYMEX, los contratos de futuros del petróleo del WTexas para entrega en marzo subieron 92 centavos de dólar respecto al cierre anterior. Se trata de la tercera subida consecutiva al cierre de las operaciones del WTexas en New York a partir de los mínimos registrados en las últimas semanas y que no se veían en una década. El ministro de Energía de Rusia, y esta es la razón principal para esta subida de precios,
afirmó en el día de ayer jueves en Moscú que Arabia Saudí ha sostenido algún encuentro a favor de un recorte de un 5% en la producción. Esta iniciativa que supuestamente se podría llevar a cabo durante una reunión de la OPEP en Severo Próximo, pero fuentes de la OPEP en Viena plantearon que todavía no existe ningún acuerdo y que se está analizando este tema en Rusia de la posibilidad de un recorte de producción, y al mismo tiempo fuentes de Arabia Saudí han salido a desmentir estas afirmaciones, tanto las que hablan de un recorte de producción como las que señalan a febrero como fecha de un próximo encuentro de la OPEP. Pero el hecho es que este indicio presenta alguna posibilidad real de que pueda haber algún encuentro en este sentido, que es lo que ha estado planteando Venezuela, Ecuador y otros países. Por supuesto, no hay nada concreto aún, ni está fijada una reunión específica con una fecha específica del cartel energético de la OPEP. El exceso, como sabemos y hemos comentado en Ecomundo, de la oferta en el mercado de petróleo ha generado una caída de los precios del crudo desde hace más de un año y los ha situado un tercio de los niveles de hace 2 años, un tercio menos, aunque la OPEP se ha resistido hasta el momento a recortar la producción. Cuando vemos este tema, lo que nosotros estamos viendo es que en el día jueves, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, ha planteado que existen una serie de preguntas antes de poder acordar un recorte de la extracción, y plantea que es necesario que todos los países productores y exportadores alcancen un consenso base. Y el ministro de Energía aseguró que Rusia estaría dispuesta a participar en una posible reunión entre los miembros de la OPEP y los países que integran el cartel, entre los que figura Rusia. Es decir, Rusia no forma parte de la OPEP y de lo que se trata es de ver qué ocurre en un posible encuentro entre los miembros de la OPEP y los no miembros de la OPEP. Rusia, que siempre se había mostrado contraria a reducción de extracción, al igual que Arabia Saudí, tal parece que ha cambiado de idea tras el gran impacto que la caída de los precios ha tenido en su economía, que se encuentra en recesión desde finales del 2014 y ya en el 2015 ha tenido una caída del Producto Bruto Interno del 3,4% y se espera que en el 2016 tenga una reducción de su ritmo de crecimiento. En caso de aceptar la propuesta saudí, Rusia disminuiría en unos 500.000 barriles su producción diaria, según las estimaciones de los expertos. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a su ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, que inicie una gira inmediata por todos los países productores para presentar una propuesta para recuperar el equilibrio del mercado del crudo. Entre los países que visitará del Pino se encuentran Rusia, socio estratégico de Venezuela, aunque aún se desconocen las fechas de los viajes. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se preparan para rescatar países vapuleados por el desplome de los precios. Y esto es interesante porque ya el Fondo Monetario Internacional baraja medidas de contención para evitar una oleada de impagos soberanos entre los países que dependen del petróleo para subsistir. Ya se ha visto obligada a planear un préstamo de emergencia a Azerbaiyán por valor de $4.000 millones, lo cual es un aspecto importante, ya que Azerbaiyán depende en un 95% de las exportaciones de petróleo y gas, y es un vecino de Irán dentro de la región. Y es el tema que se postula como un primer flotador de emergencia a muchos de los países que requieren de este tipo de emergencia, de préstamos de emergencia. El Financial Times menciona a Brasil, Ecuador, incluso a Venezuela, en un momento en que las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional podrían llegar a enmendarse.
Realmente, cuando nosotros vemos el cuadro petrolero que seguiremos comentando, ya que las principales petroleras de América Latina, como Pemex en México, como Petrobras en Brasil, como el caso de PDVSA en Venezuela, como el caso de Ecopetrol en el caso de Colombia, pues están siendo severamente afectadas por esta situación y se están tomando medidas importantes. De manera que Ecomundo cierra con este comentario la semana donde planteamos el tema del Zika, que es un tema de salud pública, y recordemos que la economía, de ahí Ecomundo, no es solo finanzas, no es solo industria, sino es salud pública, es educación pública, y son todos los servicios que impactan dentro de la economía, como una economía donde influyen una serie de factores, donde el comportamiento humano es fundamental, el medio ambiente, la ecología. Pero será hasta el lunes, cuando volvamos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.